ELN, Zapatero, Parlamento Europeo, bloqueo a Maduro, 2 guantes de oro y otra corona para la belleza venezolana. Bienvenidos al resumen de las noticias más destacadas en Venezuela, la semana que culmina. Les saluda quien tendrá el gusto de acompañarles, Marjorie Méndez. Comenzamos. Es oficial, Venezuela es después de Siria el segundo país con más desplazados, refugiados y migrantes en todo el mundo. La ONU cifró en 3 millones el éxodo de venezolanos, a pesar de que no existe un conflicto bélico. La Unión Europea prolonga durante un año más las sanciones contra Maduro. Esto confirma las palabras de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, quien reiteró que el bloqueo no piensa suavizar su posición sobre Venezuela. El Banco de Inglaterra se negó a liberar las barras de oro valoradas en aproximadamente 420 millones de euros al gobierno venezolano. Esto luego de la intención de Nicolás Maduro de querer repatriar 14 toneladas de oro por temor de que puedan ser congeladas a través de las sanciones de Estados Unidos. En Venezuela hay 3.7 millones de desnutridos. La cifra de la FAO indica un aumento entre el 2015 y 2017. Veamos el siguiente reporte de Luis Gonzalo Pérez. Algunos comen tan solo 2 veces al día debido a los altos costos de los rubros. No. Dos y a veces. 2 veces al día. ¿Y a veces qué comen esas 2 veces al día? Bueno, basta con un poquito de carne que se puede comprar, pues. ¿Qué se siente acostarse en la noche con el estómago vacío? Caramba, es grave. ¿Usted tiene las 3 comidas al día? No, solamente el desayuno y el almuerzo, la cena. Nos tomamos algo así, una galleta, porque ni avena se puede tomar. La FAO dijo que Venezuela lidera el ranking en América Latina con el 11.7% de personas subalimentadas, dando por tercer año consecutivo esta noticia negativa. Quien la reportó desde la ciudad de Caracas para NTN 24 Venezuela, Luis Gonzalo Pérez. Las FARC y el ELN se benefician del éxodo de venezolanos que huyen de la crisis. Los grupos criminales en Colombia reclutan a migrantes venezolanos para el narcotráfico, el contrabando de armas, el sicariato y la explotación sexual. Según el informe de la ONG Ideas para la Paz, solo el ELN habría reclutado a 300. Por cierto que el miembro del ELN, Luis Felipe Ortega Bernal, alias Garganta, se mantiene confinado en El Tigrito, una celda de máxima seguridad de la cárcel militar de Ramo Verde. Mientras tanto, el gobierno insiste en desconocer que este grupo hace vida activa en el país, como lo denuncian los diputados Américo de Gracia y Andrés Velázquez. A partir del 12 de noviembre, los migrantes venezolanos en Perú deberán presentar la ficha de Interpol por Internet para tramitar el permiso temporal de permanencia. La inflación en Venezuela alcanzó al dólar. Se necesitan más de 300 de estas monedas para cubrir los alimentos de la canasta básica. Entre tanto, el salario de los venezolanos perdió 60 veces su valor en 2 meses. Plantones, protestas, bloqueos de vías y marchas. Esta semana se han registrado a diario manifestaciones de todo tipo. En Caracas se concentraron en la Universidad Central de Venezuela desde maestros hasta obreros del sector minero con la intención de crear un solo frente para encarar al gobierno de Maduro. Esta semana el presidente del Parlamento Europeo se plantó firme contra la crisis de Venezuela. Yo creo que es importante enviar un mensaje muy fuerte de solidaridad a todos los venezolanos, al país como Venezuela, donde se muere de hambre, los niños se mueren de hambre, porque no hay democracia. Millones de venezolanos dejan a su país para ir a Colombia, para ir a Ecuador, para volver a Europa. También esta semana se produjo un acalorado debate en la Cámara de Diputados de México, tras confirmarse la visita de Maduro a la investidura de López Obrador el 1 de diciembre. Las fracciones exigen al nuevo gobierno que no invite al presidente venezolano. No queremos a Maduro en este país que se defiende la democracia y la soberanía que ustedes representan. No queremos a Maduro. La Asamblea Nacional aprobó un documento de exhorto a la alta representante de la ONU, Michelle Bachelet, para que constate en Venezuela la situación de los presos políticos. Esta semana se produjo el 10º diferimiento del caso Óscar Pérez. Se cumplió un mes de la muerte de Fernando Albán en el SEBIN. Los familiares exigieron ayuda internacional para esclarecer el caso. En pantalla vemos las terribles imágenes del incendio en uno de los túneles de la autopista Caracas-La Guaira que generó pánico la tarde del pasado jueves, algo que por fortuna no reportó heridos. La directiva del Hospital Universitario de Caracas rechazó un donativo de medicamentos e insumos enviado por Médicos Sin Fronteras, un acto que desató el repudio de los venezolanos que padecen la crisis.
La moción de censura contra Rodríguez Zapatero el martes en la Asamblea Nacional polarizó aún más a los venezolanos. El partido Un Nuevo Tiempo llamó extremistas a Primero Justicia, Voluntad Popular y Vente Venezuela, que votaron a favor. Salvador Pérez de los Reales de Kansas City y Ender Inciarte de los Bravos de Atlanta fueron exaltados por su excelente defensiva durante la campaña de las Grandes Ligas, conquistando el guante de oro en su posición. El receptor Salvador Pérez registró el 5º galardón en su carrera en la Liga Americana, mientras que el jardinero Inciarte lo hizo por tercer año consecutivo en la Liga Nacional. También fueron entregados los bates de plata que fueron conquistados por Salvador Pérez, José Altuve de los Astros de Houston, David Peralta de los Diamondbacks de Arizona y Germán Márquez de los Rockies de Colorado. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la UNICEF realizaron la miniserie animada Super Panas, que busca solidarizar a los colombianos con los niños migrantes venezolanos. Todos ellos son gente honrada que vino a este país a trabajar por su familia. Tiene razón, don Octavio es una gran persona, es un gran profesor. Yo creo que me equivoqué, no está bien generalizar. Ladies and gentlemen, the glorious Miss International 2018 goes to Venezuela. Marien Velasco, Miss Venezuela Internacional 2017, ganó la 8ª corona para Venezuela, certamen de belleza que este año arribó a su edición número 58 y que se celebró en el reconocido Domo de Tokio. Con estas imágenes llegamos al final del resumen de las noticias más destacadas en la semana en el país. Todos los detalles de esto y más en nuestras redes sociales. Se despide quien tuvo el gusto de acompañarlos, Marjorie Méndez. Hasta pronto.